Como probablemente sepa, cuando Nintendo lanzó su Nintendo Entertainment System, NES, en América del Norte en 1986, creó un fenómeno mundial. Ya había vendido más de 2.5 millones de unidades en Japón y el éxito del sistema en Estados Unidos revitalizó por sí solo la industria de los videojuegos. Para 1990, del 30% de los hogares estadounidenses poseía la NES, superando el porcentaje que poseía computadoras personales en un 7%. El mío era uno de esos hogares. Recuerdo que mi papá trajo el NES a casa por primera vez, radiante de orgullo. Estaba completamente asombrado. Recuerdo estar sentado en nuestra sala de estar hundida y jugar Super Mario Bros. Durante horas y horas, nunca sentado demasiado cerca de la televisión por temor a que mis ojos se dañen. Eso es lo que dijo mi madre, al menos. Lo que no sabía entonces era que hacer juegos para la NES era un gran negocio. Parte de la razón por la cual el NES tuvo tanto éxito es porque Nintendo cortejó activamente a los desarrolladores externos por su sistema incipiente. Y debido a que poseía un casi monopolio en el mercado de los videojuegos, pudo hacer cumplir sus estándares y políticas con un puño de hierro. Tanto es así que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos comenzó a investigar las prácticas comerciales de Nintendo. Cuando la FTC se involucró, Nintendo cambió algunos de los términos estrictos de sus acuerdos. Según el recuento de Nintendo, hay 671 juegos con licencia para NES. Esa lista crece a 677 si incluye los 3 juegos de Tengen que solo tenían licencia temporal, además de varios otros como Miracle Piano que quedaron fuera de la lista de Nintendo. Para hacer cumplir sus estándares de licencia, Nintendo creó el chip de autenticación 10 NES. Cuando el chip en el sistema detectó el chip en el paquete de juego, el juego sería jugable. De lo contrario, no hay dados. Como puedes imaginar, muchas compañías no querían pagar la tarifa de licencia o fueron rechazadas como socios con licencia oficial por Nintendo en función de la calidad de sus juegos. De ahí los 91 juegos sin licencia. Para evitar la protección del chip 10 NES, algunas compañías configuraron su hardware para crear un pico de voltaje de varios milisegundos que cortocircuitó el chip de autenticación por un momento y permitió que el juego se jugara. Cosas interesantes, ¿verdad? Ya me lo imaginaba. Y también mi papá. Trabajó para Nintendo en su departamento de desarrollo a finales de los años 80 y principios de los 90 y experimentó todo esto a medida que sucedía. Pero la historia de la Great Oblivion no comienza con mi papá. Comienza con Rob, el fundador y presidente original del TO, LLC, y su idea para un nuevo videojuego. Rob estaba en su último año en West Lafayette High School en Indiana cuando Mario Bros fue liberado para el NES. Al igual que miles de otros niños en todo el país, se obsesionó con bastante rapidez. Cuando Rob se graduó, decidió asistir a la Universidad de Purdue para estudiar ciencias de la computación. Quería hacer videojuegos. El Departamento de Ciencias de la Computación de Purdue se mudó a un edificio recientemente renovado en el otoño de 1985 y Rob lo aprovechó al máximo cuando comenzó la universidad al año siguiente. 4 años más tarde se graduó como el mejor de su clase. Con honores. Mi papá me dijo que Rob era una de las personas más inteligentes que había conocido. Aún así, Rob lidió con algunos demonios personales. Su madre lo crió solo después de que su padre fue asesinado en una invasión de su casa cuando era joven. Su madre estaba en casa cuando sucedió, pero su vida se salvó. El trauma resultante la envió a toda velocidad por años de alcoholismo y depresión. Rob fue descuidado, como se puede imaginar, y finalmente pasó a la custodia de los servicios de protección infantil. Al principio actuó, pero finalmente se elevó por encima de la mano de mierda que le habían dado. Cuando Mario Bros salió en su último año, descubrió que era el escape que había estado buscando. Mi papá me contó la historia del día en que conoció a Rob una docena de veces. Era el 25 de mayo de 1992. Recordó la fecha porque el viernes anterior fue el último Tonight Show de Johnny Carson y Jay Leno fue anunciado como el nuevo anfitrión ese lunes. Johnny quería que Letterman lo reemplazara, dijo cada vez. No es ese chico de Leno. Ese lunes, estaba sentado en su escritorio cuando sonó el teléfono. La voz del otro lado vaciló por un momento. ¿Cómo te gustaría ser rico?, dijo el hombre. Mi papá había escuchado una versión de esa pregunta cientos de veces y normalmente colgaba el teléfono inmediatamente cuando la escuchaba. Esta vez fue diferente. Algo en la voz del hombre lo intrigó. Me encantaría. Bromeó. ¿Tienes un secreto para ganar la lotería? El hombre no se rió. Tengo algo mucho mejor, dijo. ¿Y eso es?
Mi papá disparó de vuelta. Un nuevo tipo de juego. Uno que el mundo nunca ha visto antes. Te escucho. Mi papá continuó. Rob se presentó como el presidente del TO, LLC, una compañía de juegos. En ese momento, mi papá no tenía idea de que Rob era el único miembro. Rob pasó a describir el juego en el que estaba trabajando. Era un juego de plataformas en el que el personaje principal se movía a través de la pantalla de izquierda a derecha, recogía elementos y potenciadores y luchaba contra enemigos. Al final de cada nivel habría un jefe, con un jefe final al final del juego. Mi papá explicó que Nintendo ya tenía un juego así. Se llamaba Mario Bros. Mi papá dijo que Rob le dijo que las diferencias estaban en los detalles. El juego comenzaría con un joven que encuentra una extraña escalera de madera que sobresale del suelo. Cuando baja la escalera, se da cuenta de que no puede volver a subir. El único camino es hacia adelante. Al final de cada nivel, el joven debe luchar contra un demonio que aparece en la forma de alguien de su pasado. Podría ser un maestro, un padre o un amigo, pero el jugador descubriría que siempre fue alguien que había dañado al personaje principal en el pasado. Después de derrotar al demonio, el jugador desciende al siguiente nivel. Habría 9 niveles en total. En cada una, la pantalla se volvería más oscura y los enemigos más poderosos. Para el 9º nivel, explicó Rob, el jugador apenas podría ver su camino a través de la oscuridad. Al final, aparece el jefe supremo. El jugador finalmente aprende con quién ha estado luchando para llegar todo el tiempo. Una imagen especular de sí mismo. Derrotar al jefe revela una nueva escalera que conduce de nuevo a la superficie. ¿Qué sucede cuando el jugador falla? Preguntó mi papá. ¿No quieres saber? Dijo Rob crípticamente. ¿Puedes decirme cómo se llama? ¿La Beto Oblivion? Rob casi susurró. Finalmente, Rob convenció a mi papá para que se reuniera con él para mostrarle el juego. Todavía no estaba terminado, pero los primeros 7 niveles eran jugables. Estaba hipnotizado. Mi papá me lo dijo. El juego me hizo sentir como nunca antes lo había hecho. Los jefes al final de los niveles. Comencé a verlos como las personas en mi vida que me habían perjudicado. Una maestra de 4º grado que me humilló frente a la clase. Un viejo amigo de secundaria que me había robado a mi novia. Casi se sintió como si ese juego cambiara, dependiendo de quién lo jugara. Cuando mi papá llevó el juego a Nintendo, se negaron a aprobarlo, LLC como desarrollador con licencia oficial. Nintendo tenía reglas muy estrictas sobre el tipo de contenido que sus socios podían incluir en sus juegos. Sin desnudos, sin gore, sin maldiciones y sin símbolos religiosos, entre otros. El tema y el contenido de la Beto Oblivion no se ajustaban a las restricciones reconocidas, pero de todos modos fue rechazado. Es demasiado oscuro, fue la única explicación dada. Rob estaba aplastado, dijo mi papá. Es comprensible que sí. Había trabajado en la Beto Oblivion durante la mayor parte de 3 años. Mi papá me dijo que el día del rechazo final fue la última vez que habló con Rob. Nunca lo volvió a ver. Le rogué varias veces que intentara ponerse en contacto con Rob. Quizás todavía tenía una copia del juego y podríamos jugarlo juntos. Tal vez, decía, desviando la mirada, veré si puedo encontrar su número. Le creía a mi papá todos estos años. Por lo que sabía, la historia de la Beto Oblivion, el juego de NES que nunca existió, terminó el día que mi padre dijo que sí. Ayer descubrí que estaba equivocado. Es difícil incluso escribir esto, pero ayer mi papá se suicidó. Fue un shock para toda mi familia. Parecía feliz y nunca actuó como si estuviera deprimido. Mi madre lo encontró en el bosque detrás de nuestra casa, la escopeta que había usado a varios centímetros de su mano extendida. Estaba devastado. Todavía estoy anoche, fui al único lugar donde me sentía más cerca de mi papá, su estudio. Pasamos horas allí juntos jugando viejos juegos de NES y reviviendo sus días en Nintendo. Por un capricho, terminé agarrando a Mario Bros. De su estuche. Iba a jugar un juego final en honor a mi papá. Cuando abrí la puerta, descubrí que ya había un juego adentro. Mi papá nunca dejó juegos dentro de la consola. Dijo que los hizo desgastarse más rápido. Era la Beto Oblivion. El arte era exactamente como lo había imaginado todos esos años. Una imagen de 8 bits de una escalera que desciende en un fuego furioso. Se pegó una nota en la parte posterior. La nota contenía la historia real de la Beto Oblivion, el juego de NES que surgió. Pensé en transcribir todo, pero me di cuenta de que sería una falta de respeto hacia mi papá.
La nota me fue dirigida directamente. Se refería a las palabras internas solo para mis ojos. Además, las palabras son oscuras. No son una representación adecuada de mi papá en absoluto. Espero que no te importe que parafrasee. El día del rechazo, mi papá fue y vio a Rob. Ya estaba obsesionado con la Alert Oblivion. Después de una larga discusión, Rob le pidió a mi papá que se uniera al TO LLC como socio. Fue el plan de Rob todo el tiempo y fue la razón por la que le preguntó a mi papá al principio si quería ser rico. Juntos completarían la Alert Oblivion y lo lanzarían como un juego sin licencia. Mi papá sabía todo sobre el chip de autenticación de Nintendo y cómo solucionarlo. Ambos entendieron que muchas de las compañías que producían juegos sin licencia, como Tengen, la rama de software de Atari, y Color Dreams Bunch Games Wisdom Tree, cambiaban su nombre de vez en cuando para que la gente se olvidara de lo mal que estaban sus juegos anteriores. Lo hizo muy bien en el mercado. Sabían el riesgo, que Nintendo podría llegar a una solución que bloqueara a la Alert Oblivion de la NES para siempre, pero estaban dispuestos a tomarlo. Por supuesto, mi papá sería un compañero silencioso. Todavía necesitaba su trabajo en Nintendo. Es lo que pagó las cuentas, después de todo. En 7 meses, Rob terminó la Alert Oblivion. Los dos estaban extasiados, pero su alegría sería de corta duración. La noche que Rob completó el juego, llamó a mi papá y le dijo que finalmente había terminado. Mi papá estaba emocionado sin medida. Al día siguiente, mi papá cargó el juego en 2 cartuchos de preproducción. Tenía un amigo en el departamento de arte que creó una etiqueta completa con el sello de calidad de Nintendo. De esa manera, pensarían que estaba trabajando en algo para la empresa. Una vez que estuvieran listos para una gran producción, él los haría fuera del sitio. No quería correr ningún riesgo. Rob le dijo que aún no jugara el juego, todavía necesitaba hacer una jugada completa de principio a fin. Para atrapar cualquier error restante. Mi papá aceptó de mala gana. Rob acordó llamarlo cuando terminara para poder conocer a mi papá y jugar con él. 5 días después, mi papá apareció en la casa de Rob sin previo aviso. No había hablado con Rob desde la llamada telefónica y en su paranoia estaba preocupado de que Rob hubiera decidido lanzar el juego por su cuenta y sacar a mi papá de las ganancias. Lo que encontró fue mucho peor. Rob estaba muerto. Asumo por suicidio, pero la nota no está clara. Hay muchas divagaciones en esta parte sobre Dios y el diablo y se han garabateado muchas oraciones con tanta fuerza que las palabras son en su mayoría ilegibles. Parece que Rob dejó una nota. Las únicas palabras fueron: nunca suba la escalera. Más palabras garabateadas. Al final de esa página, mi papá escribe: finalmente se enfrentó a sí mismo. Mi papá siguió adelante sin inmutarse. Estaba terriblemente molesto por la muerte de Rob, pero el juego había tomado el control de su vida. Desde que lo había jugado esa primera vez, dijo, había estado luchando contra una depresión secreta. Lo único que creía que lo haría feliz de nuevo era lanzar la Alert al público. Al día siguiente, mi papá trajo un nuevo socio. Un amigo de Purdue llamado Eddie que siempre estaba buscando oportunidades de negocios. Esa noche, se juntaron para jugar el juego. Mi papá comenzó, pero terminó saliendo después del 7º nivel para tomar pizza. Cuando regresó, encontró a Eddie muerto, Game Over parpadeando en la pantalla. Eddie había tomado un cuchillo de cocina y le había cortado ambas muñecas. La nota se vuelve cada vez más difícil de leer, pero creo que él talló algo en su brazo. No estoy seguro de lo que eso significa. Él dice que en ese momento, estaba convencido de que el juego era responsable de las muertes de Rob y Eddie, así como de su empeoramiento de la depresión. Se guardó el juego, prometiendo no volver a jugarlo nunca más. No podría soportar deshacerse de él. Tenía 5 años en ese momento. Obviamente no recuerdo que haya sucedido nada de esto, pero sí recuerdo que nos mudamos en ese momento. Mi papá renunció a su trabajo en Nintendo y nos mudamos de la ciudad. Durante 24 años, mi papá cumplió su promesa. Nunca jugó la Alert hasta el final. Hasta ayer. Incluiré el final de la nota aquí. Usted puede sacar sus propias conclusiones. Por mi parte, le creo a mi papá, no importa lo que todos digan. Y mi papá nunca me dijo qué pasó con la copia de Rob. Por lo que sé, todavía está ahí afuera. ¿Lo has visto?